El emperador trajo a una belleza de Jiangnan y declaró que quería convertirla en su emperatriz. Me negué rotundamente. Madre, ¿por qué no? Ella y yo parecemos la pareja perfecta. ¿Qué descaro tienes al decir eso? Incluso desenterraste a la hija ilegítima que escondí muy lejos. Tras viajar de incógnito, el emperador regresó con una joven. Era exactamente como decían los rumores, deslumbrante, de una forma peligrosamente seductora. Sus cejas como hojas de sauce se arqueaban delicadamente y un toque rosado coloreaba sus labios. Parecía un loto floreciendo en el barro, pura y elegante, aunque todo ello estaba cuidadosamente elaborado con maquillaje. Mi doncella Kuyulin me miró fijamente hipnotizada. Se parece exactamente a alguien. Madre, quiero casarme con Xuanger y convertirla en emperatriz. De lo contrario, el emperador miró a Chen Xuan. De lo contrario, ya no seré emperador. Estaba furioso. Me encantó. Haz lo que quieras. Llevas medio año vagando. Con o sin ti, la corte funciona igual. Si no hubieras entrado hoy, nadie se habría enterado de tu regreso. El emperador bajó la cabeza lastimosamente. Ya llevo medio mes de vuelta. Ningún funcionario se molestó en citarme a juicio. Chen Xuan tosió levemente en su puño. El emperador volvió al tema. Madre, ¿por qué no estás de acuerdo? Mira cuánto nos parecemos Xuanger y yo a un matrimonio. Ku Yulin susurró, Majestad, sí que se parecen. No es broma. Son medio hermanos de la misma madre y de diferente padre. Sería raro que no se parecieran. El emperador suplicó, Madre, mira, Xuanger incluso se parece un poco a ti. ¿No es el destino? Está bien, hijo devoto, te lo ruego, deja de hablar. Sigue así y lo expondrás todo. Le dije al emperador que dejara a la chica conmigo para enseñarle la etiqueta del palacio. En cuanto el emperador se fue, Chen Xuan se arrojó a mis brazos. Madre, por fin puedo volver a verte. Chen Xuan no era cualquiera. Era mi hija ilegítima, criada tranquilamente en Jiangnan. Ku Yulin finalmente lo comprendió. Con razón la señorita Chen se parece tanto a su majestad en aquellos tiempos. Ambas tienen esa mirada de belleza de zorro. Chen Xuan sonrió radiante. Bueno, claro, heredé todos los encantos de mi madre. Desde su nacimiento viajaba a Jiangnan todos los años para pasar varios meses con ella. La vi crecer. Siempre hemos sido increíblemente unidos. Se parece mucho a mí de joven, como si fuéramos del mismo molde. Xuan, ¿por qué viniste al palacio? Chen Xuan sacó varios libros y los dejó sobre la mesa con orgullo. Para encontrar a mi padre. Los revisé uno por uno, la emperatriz hechicera y las pasiones infinitas del príncipe regente. El monje y la emperatriz demonio. Algunos relatos escandalosos. No hay funcionarios virtuosos bajo las faldas de la emperatriz demonio. Ku Yulin se tapó la boca. Cielos. Todos estos libros están prohibidos. Y fui yo quien los prohibió. Porque la supuesta emperatriz demonio que había en ellos era yo. Cerré los ojos con furia, con los puños temblorosos, cantando en silencio. Chen Xuan tomó los libros y me los presentó uno por uno. El primero trata sobre usted y el príncipe regente. Dice que en el lecho de muerte del difunto emperador, usted y el regente se enredaron en una intimidad tan apasionada que el viejo emperador murió de ira en el acto. Mi silencio fue ensordecedor. ¿De verdad fui tan salvaje? El segundo libro trata sobre ti y el preceptor imperial Xia Weiji. En el Salón de los 1000 Budas, la emperatriz seduce a un monje frío y ascético para que rompa sus votos. Y después de eso nunca más podrá meditar. Chen Xuan acarició el libro con cariño. Por cierto, este es súper popular. Tuve que comprarlo en el mercado negro. Ni siquiera yo, un supuesto pervertido, habría imaginado una trama tan pervertida. La tercera trata sobre ti y el gran canciller. Novios de la infancia. Se convierte en el canciller más joven de la dinastía, irrumpe en el palacio de la emperatriz viuda en una noche nevada y la obliga a casarse. Combina tácticas suaves y duras. Chen Xuan lo evaluó seriamente. Este es más nuevo pero también es bastante popular.
Entonces preguntó, mamá, ¿cuál de estos hombres es mi padre? Me dio vergüenza. Bueno, la verdad es que no lo sé. La expresión de Chen Xuan se volvió extraña. Madre, dijiste que el palacio era un lugar donde se comían vivos a los demás. Resulta que eres tú quien se come todo, ¿eh? También. Ahuyenté a Chen Xuan y le confisqué sus 3 libros prohibidos. Jeje, y los escondí bajo las sábanas para leerlos esa noche. Era la primera vez que leía libros prohibidos donde yo era el protagonista. Abrí El monje y la emperatriz demonio. Surgieron algunas historias escandalosas. A primera vista, la trama parecía razonable. Pero los hechos reales tuvieron grandes diferencias. Para empezar, entre Xia Weiji, el preceptor imperial, y yo, fue él quien se abalanzó sobre mí. En aquel entonces, Xia Weiji se alojaba temporalmente en el palacio para practicar su religión. Parecía un inmortal desterrado. Rasgos delicados, aura serena. Tan hermoso que la gente prácticamente se postraba a sus pies. Pero él no prestó atención a los asuntos mundanos. Y ni siquiera sabía quién era yo. Hasta aquella noche en el Salón de los 1000 Budas. Cuando alguien lo drogó, y por casualidad se topó conmigo. Después de aquella noche absurda, recogió su hábito de monje desparramado y me echó la tela blanca como la nieve sobre los hombros. Dijo que quería dejar el monasterio por mi bien. Quería casarse conmigo. Me negué amablemente y le dije que podría casarse conmigo más tarde. Porque se veía demasiado atractivo. Tuve un par de peleas más con él después. Siempre decía ser una criada del palacio de la emperatriz. En cuanto descubrió que yo era la emperatriz, se negó a volver a verme. Y regresé al templo Tiantong. Pero en el libro Xia Weiji me añora sin cesar. Incapaz de liberarse. Sinceramente fue bastante satisfactorio leerlo. Después abrí La emperatriz hechicera y Las pasiones infinitas del príncipe regente. La trama principal era bastante fiel. Pero el libro lo hizo todo mucho más explícito que la realidad. El príncipe regente Xiao y yo velamos una vez junto al lecho de enfermo del difunto emperador. Esperaba la muerte de su hermano imperial para poder convertirse en regente. Estaba esperando la muerte de mi esposo para poder convertirme en emperatriz viuda. Me preguntó qué planeaba hacer después de convertirme en emperatriz viuda. Conté con los dedos. Quizás podrías tener una docena de compañeros masculinos atractivos. ¿Y tú? ¿Algún plan para cuando te conviertas en príncipe regente? Xiaoi chasqueó la lengua. ¿Qué? ¿Quieres que sea uno de tus compañeros masculinos? Justo en ese momento el difunto emperador tuvo un último impulso de fuerza. Escuché esa frase. Y enseguida morí de rabia. Finalmente no leí a ningún funcionario virtuoso bajo las faldas de la emperatriz demonio. El autor de este libro era claramente más hábil que los 2 primeros. La escritura es delicada. Inmersiva. Conmovedor. En el libro Zhou Rukun, el gran canciller más joven de nuestra dinastía, fue retratado como un hombre perdidamente enamorado de mí. Estudió durante 10 años de rigor, ascendió de rango poco a poco y finalmente alcanzó el cargo más alto. Ese fue el día en que el amigo de la infancia finalmente le ganó la partida a su pequeña novia. Pero lo que realmente sucedió fue esto. En una noche tormentosa y nevada, Zhou Rukun irrumpió en mi palacio. No intentó obligarme. Simplemente dijo, naturalmente Zhou Rukun es mío ahora. Y por fin he decidido quién será el padre de Inshuang. El príncipe regente Xiaoi atrapó a Inshuang. Se rumorea que sus ojos se iluminaron al verla, pues era exactamente igual a la mujer que amaba. Incluso quiso arrastrar a Inshuang de vuelta para usarla como sustituta. Xiaoi la soltó. Xiaoi entrecerró sus ojos de fénix. ¿Por qué? ¿La emperatriz viuda todavía cree que puede controlarme? ¿No dijiste que ya no teníamos nada que ver? Inshuang se emocionó. Así que tu príncipe regente Xiaoi. Ah, Xiaoi arqueó una ceja. ¿Ves? Soy muy popular entre las jovencitas. La fila de chicas que me persigue llega hasta la puerta de la ciudad. ¿Por qué no le cuentas lo que pasó entre nosotras en el lecho de enfermo del difunto emperador? Xiaoi y yo guardamos silencio y miramos a Inshuang con enojo.
Las jóvenes no deberían meterse en todo, dije. Inshuang apartó la mirada. Bien. En fin, me gusta más el gran canciller. Xiaoi la agarró de la oreja, rechinando los dientes. ¿Te crees la emperatriz viuda, que puedes amar a quien quieras? Intentó llevarse a Inshuang, y yo le bloqueé el paso. Pei Luan, ¿con qué argumentos?, preguntó. A menos que admitas que aún me tienes en tu corazón. Todo es por culpa de ese hombre de apellido Zhou. Te sedujo a propósito. Por eso rompiste conmigo. Yo había terminado con Xiao y hacía mucho tiempo. Era demasiado dependiente y demasiado prominente. Durante un tiempo discutía con el gran canciller en la corte a diario. Hasta que un día Zhou Rukun lo detuvo después de la audiencia matutina y le dijo: «Mi señor, por favor, deje de atacarme. ¿Sabe cuánto tiempo tiene su majestad para persuadirme cada vez que me intimida?» Xiaoi casi vomitó sangre en el acto. Ahora tenía a Inshuang como rehén, esperando mi respuesta. Respiré hondo y señalé a Inshuang. «Porque es tu hija». El rostro de Xiaoi se congeló. Se quedó boquiabierto. Amablemente le cerré la mandíbula. Obviamente nunca esperó que la historia diera este giro. Inshuang le siguió la corriente de inmediato. «Padre, ¿aún necesitas que haga de sustituto de mi madre?» Xiaoi la observó con atención, su mirada suavizándose poco a poco. «Con razón te pareces tanto a tu madre. Así que eres la hija que Aoluan y yo tuvimos juntos». Lo agarré del brazo. «Cállate». Xiaoi levantó un dedo. «Claro. Lo sé». Rescaté a Inshuang con éxito. Ella me lo pidió después. Entonces, ¿Xiaoi es mi padre? Él se lo cree, así que con eso basta. Tener más padres me facilita la vida. Inshuang me miró con profundo desagrado. Si incluso el propio padre es falso, entonces dime, ¿qué demonios es real? Suspiré profundamente. Parece que ahora que ha entrado en palacio, debo encontrarle un padre de verdad. Esta noche te llevaré a conocer a tu padre. Al anochecer, llevé a Inshuang a mis aposentos para que conociera al actual gran canciller, Zhou Rukun. Zhou Rukun vestía una túnica blanca con el pelo largo medio recogido, reclinado perezosamente contra el marco de la cama, la viva imagen de la elegancia refinada. Una tira de seda blanca le cubría los ojos y una leve sonrisa se dibujaba en sus labios. Aoluan te estaba esperando. Morí socialmente justo ahí, frente a mi hija. Inshuang guardó silencio un largo momento. Ahora entiendo por qué Xiaoi dijo que te sedujo a propósito. Se dio la vuelta para irse. Personalmente no creo que sea mi padre. La aparté. No, es él. Zhou Rukun se quitó la venda de seda, completamente asustado. Su rostro hasta las orejas se puso rojo como un tomate casi empapado. Agarró su túnica, se la puso, se sujetó el cabello con una horquilla de jade y finalmente logró ponerse de pie. Aoluan, has vuelto. Y esta joven es. La voz de Zhou Rukun era amable, su porte impecable, un hombre de porte elegante. Le dije, esta es Inshuang. Es la hija que compartimos. La opinión de Inshuang sobre él mejoró al instante. Inclinó la cabeza con dulzura. Hola, padre. Zhou Rukun hizo una pausa y luego preguntó en voz baja, Xuang, ¿en serio? ¿Cuántos años tienes? Acabo de pasar mi ceremonia de mayoría de edad, dijo. Los ojos de Zhou Rukun se llenaron de calidez y sus labios se curvaron en una suave sonrisa. Bien. Te prepararé un regalo otro día. Puedes irte por ahora. Eres madre y necesito hablar. Inshuang se retiró cortésmente. Zhou Rukun se cruzó de brazos, me miró enarcando una ceja y soltó una carcajada exasperada. Aoluan, ¿sabes dónde estaba hace 15 años? Seguía encerrado en la Academia Imperial recopilando textos. Me acerqué para calmarlo. Ella quería un padre. Un padrastro sigue siendo un padre. Zhou Rukun se quedó sin palabras. Sin dudarlo, me abrazó y apretó su mejilla contra la mía, su voz se llenó de orgullo herido. Xiaoi me ataca todos los días, ¿y quieres que críe a su hijo?, me preguntó. Atrapada en sus brazos, solo pude girar la cabeza para mirarlo.
No pierdes nada. El niño no es tuyo, pero su madre sí. Zorrukun guardó silencio un largo momento y luego suspiró, aceptando al niño al final. Me giró para mirarlo con un tono entre molesto y desamparado. Aoluan, no vuelvas a traer gente aquí. Soy el gran canciller. Imagínense los chismes si esto se divulga. Honestamente, su reputación llevaba mucho tiempo arruinada, gracias enteramente a Xiaoi. En toda dinastía, la rivalidad política es normal. Pero un príncipe regente que pasa años difundiendo rumores de que el gran canciller es un seductor espíritu zorro, es realmente una primicia en la historia. 5. El emperador por una vez madrugó y fue a la corte. Solo planteó una cuestión: quería nombrar a Inshuang su emperatriz. Los oficiales militares encabezados por el príncipe regente Xiaoi se opusieron. Los funcionarios civiles encabezados por el gran secretario Zhou Yuchen también objetaron. El emperador fue a buscar a Inshuang, llorando como un niño. Xuanger, soy un incompetente. No puedo convertirte en mi emperatriz. Zhou Yuchen y yo nos escondimos en un rincón, escuchando a escondidas. Inshuang sentía una profunda compasión por su estúpido hermano imperial. Su Majestad, no es que sea incompetente. Es que la emperatriz viuda es demasiado capaz. El emperador de repente vio la luz. ¿Entonces dices que mi madre obligó a mis tíos imperiales y a mis tíos Yuchen a oponerse a mí? Inshuang guardó silencio un momento y luego frunció los labios. Eres sorprendentemente educado. Al ver que no podía salirse con la suya, el emperador volvió a ceder. Dejó de ir a la corte. Nadie le hizo caso. Unos días después anunció que estaba desconsolado y que quería ingresar en un monasterio. Madre, quiero dedicarme al budismo. No seré el hijo del cielo, solo un hijo de Buda. Creo que eres una tonta. Y el emperador realmente huyó al templo Tiantong para ser ordenado. El abad del templo Tiantong envió monjes para informarme. Nunca había entrado al templo Tiantong porque no me atrevía a ver a Xiao Weiji. Solo planeaba arrastrar al emperador a casa e irme. Pero llovía a cántaros. El camino de la montaña se derrumbó. Así que Inshuang y yo pasamos la noche en el templo Tiantong. El templo tenía la distribución de una casa con patio. Inshuang se quedó bajo el alero, observando la lluvia. De repente se giró y me susurró: «Madre, ven a ver». El monje del otro lado del patio. Es increíblemente guapo. Como sobrenatural. Mis dedos se endurecieron. Caminé lentamente hacia la ventana y miré hacia afuera. El monje de blanco de pie bajo el alero opuesto. Alto y esbelto como el bambú. De mirada fría y etérea. Con solo una mirada, el mundo pareció quedar en silencio. Realmente era Xiao Weiji. Habían pasado más de 10 años, pero su rostro no había cambiado en absoluto. Un demonio literal. Madre, oí que decían que el expreceptor imperial era de una belleza impresionante. Comparado con este monje que es más guapo. La mirada de Xiao Weiji se desvió. Debió haberme visto. Se dio la vuelta y entró. Sigue con el mismo temperamento. ¿No debería al menos venir a preguntarme cómo he estado? Dicen que una pareja casada comparte cariño durante 100 días con solo una noche. Él y yo compartimos muchas noches. Y se convirtió en este monje despiadado. Ese es él. El preceptor imperial, Xiao Weiji. Un hombre al que hasta tu madre querría abalanzarse. Chen Xuan jadeó suavemente. Vaya, es mi protagonista masculino favorito. ¿Pero por qué es tan frío contigo? Jugueteé con la copa en mi mano, en silencio por un largo momento antes de responder. Es un monje asceta puro. Yo era la seductora reina demonio del palacio. El hecho de que no me exorcizara al verme ya fue un detalle de su parte. Chen Xuan se acercó. Entonces dime, ¿cómo logró la seductora reina demonio conquistar al monje asceta? Mi título de reina demonio comenzó cuando me convertí en emperatriz. Entré en palacio a los 15 años, aproximadamente la edad actual de Chen Xuan, y me concedieron el rango de noble consorte de inmediato. El difunto emperador me llamó a sus aposentos durante medio mes seguido.
Cuando quedé embarazada y di a luz a su único hijo en el palacio interior, los rumores corrieron por todas partes. El difunto emperador tenía casi 50 años, tan frágil que podía toser por el viento. Aún así, aún podía favorecer a una concubina e incluso engendrar hijos. Naturalmente la imaginación del mundo se desbocó. Así me etiquetaron como la reina demonio con encantos sobrenaturales. Más tarde, cuando la salud del emperador empeoró, Xia Guaiji vino al palacio a orar por su longevidad. En el salón de los 1000 Budas, Xia Guaiji lucía desaliñado y me cubrió con su túnica exterior. ¿Quién eres? Ya que rompí mis votos, abandonaré la orden. No me aprovecharé de ti sin motivo alguno. Lo miré fijamente, incapaz de revelar que yo era esa reina demonio. Chen Xuan me miró. ¿Así que le mentiste? Sí. Elite. Le dije que era la doncella de la emperatriz. Le dije que una vez que dejara el palacio dentro de unos años, me casaría con él. Solo se dio cuenta de la verdad más tarde. Mientras le daba una charla al emperador sobre las escrituras, levantó la mirada y me vio sentada en el trono del Fénix, la emperatriz. Ante cientos de personas, el siempre tranquilo y distante preceptor imperial dejó de hablar repentinamente. La sala quedó en silencio. Todos lo miraron. Apretaba el pergamino con tanta fuerza que las yemas de sus dedos se le pusieron blancas. Después de ese día, Xia Guaiji abandonó el palacio por completo. Nunca lo volví a ver. Chen Xuan extendió las manos, decepcionada. Madre, tu historia es tan cruel. Me arruinaste, Xia Guaiji. Deja de insultar a los adultos. Y deja de leer novelas románticas prohibidas. Tu cerebro se está ablandando. 6. La lluvia finalmente cesa. Me preparaba para llevar al emperador a casa cuando me di cuenta de que Chen Xuan había desaparecido. Insatisfecha con mi historia, fue a preguntarle personalmente a Xia Guaiji. ¿Por qué dejó el palacio hace años? Xia Guaiji se sentó en su escritorio, dejó el pincel y me miró. Emperatriz viuda, solo ahora, después de todos estos años. ¿Por fin quieres preguntarme? Oí que Li jaló a Chen Xuan detrás de mí y dijo, no me entiendes. No quiero preguntar. Han pasado 15 años. ¿A quién le importa una aventura pasajera? Xia Guaiji me miró fijamente y dijo, una palabra a la vez. Pálida, solo te gustó mi cara. Bien. Piensa lo que quieras. De cualquier manera, no perdiste nada. Xia Guaiji apretó los dedos con fuerza. El cepillo se rompió en el escritorio. Pequeñas gotas de sangre aparecieron en las yemas de sus dedos. ¿Cómo sabes que no perdí nada? Dejé el pedido hace mucho tiempo. Aún así, estuve en el templo Tiantong como laico durante 15 años. ¿De verdad no sabes lo que he estado esperando? Sus ojos fríos se clavaron en los míos. Mi expresión vaciló. ¿Me estabas esperando? Pero nunca viniste a buscarme. Xia Guaiji bajó las pestañas. Una leve y gélida sonrisa se dibujó en su rostro. Te busqué. Salí del palacio solo por 3 meses. Y en ese tiempo te reuniste con Xiaoi. Chen Xuan se acercó y me susurró, ¿ni siquiera le diste 3 meses de gracia? Me eché un poco hacia atrás. No lo entiendes. Hay cosas que no se pueden esperar 3 meses. El rostro de Chen Xuan se contrajo y se alejó un paso de mí. Sabía que su imaginación se había desbocado de nuevo. Xia Guaiji continuó, después de que rompiste con Xiaoi, te enamoraste de Zhou Yuchen. Nunca volviste a pensar en mí. Pálida, me arrebataste mi pureza, me usaste y luego me abandonaste. ¿Y sigues diciendo que no perdí nada? Xia Guaiji siempre fue reservada, y rara vez hablaba más de lo necesario. Ahora hablaba demasiado a la vez, agarrando el pincel roto hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Esperando mi respuesta, miré a Chen Xuan y respondí con calma, cómprame. Entonces te debo una disculpa. Debí haberte dicho que era la emperatriz. No debí aferrarme a ese pequeño placer. Pero han pasado años. ¿Aún quieres perseguirlo? Xia Guaiji guardó silencio un buen rato. Cerró los ojos, reprimiendo emociones que se negaba a nombrar. Para ti, no era más que un poco de placer.
Sí. Primero fuiste tú, luego Xiaoi. Y ahora Zhou Yuchen. Después de lanzar esa cuerda, agarré a Chen Xuan y corrí. Arrastrado por mí, Chen Xuan seguía mirándolo. Madre, dijo que te esperó 15 años. Entonces, ¿hace 15 años seguían juntos? Me observó. Madre, ¿hace 15 años con quién me tuviste? Te tuve conmigo misma. ¿Te basta con esa respuesta? Ahora date prisa y ven conmigo. El emperador estaba apoyado en el carruaje esperándonos obedientemente. En cuanto vio a Chen Xuan, sus ojos se iluminaron. Verlo me enfureció. Fue su culpa por traer a Chen Xuan al palacio y causar todo este lío. Subí al carruaje y le dije a Chen Xuan, vas a regresar a Jiangnan inmediatamente. El emperador levantó la cabeza. No. Me casaré con Xuanger. Me quedé sin palabras. ¿Acaso esta situación podía volverse más absurda? Lo señalé. Piérdete. En el carruaje de atrás, Chen Xuan se sentó obedientemente frente a mí. Bajo mi mirada furiosa, dudó antes de hablar con cautela. Madre se enamoró de mí a primera vista. No hice nada. Entrecerré los ojos. ¿No lo animaste a que te llevara al palacio? Las mejillas de Chen Xuan se sonrojaron. Se cubrió la cara con ambas manos y bajó la cabeza. Su voz estaba llena de tristeza. No pude evitarlo, estaba a punto de casarse conmigo justo afuera de las puertas del palacio. Me quedé paralizado por un momento. Solo pude acariciarle la cabeza. La pobre niña había sufrido mucho. Chen Xuan me miró con lástima. Date prisa y déjame reconocer a mi verdadero padre. Si no, que un día mi hermano intente apoderarse de mí por la fuerza. Y desapareceré de este mundo. 7. Era hora de que Chen Xuan tuviera un padre oficial. Planeaba inscribir su nombre en la genealogía de la familia Zhou, como si fuera una hija que Zhou Yuchen había criado fuera de casa, y ahora la reconocía formalmente. Cuando el príncipe regente Xiaoi se enteró, se negó a que Chen Xuan reconociera a un ladrón como su padre. ¿Cómo puede mi hija llamar padre a ese espíritu zorro?, exclamó. Zhou Yuchen se enteró y envió deliberadamente a alguien a darle un mensaje a Xiaoi. Me parece bien. Si te llama padre, la tomaré como mi nieta. Xiaoi casi explota. Vino furioso hacia mí exigiendo una explicación. Xiaoi, le dije. Xuang es mi hija. Yo la di a luz y la crié. Si lleva el apellido Zhou Yuchen, podré verla a menudo. Si lleva el tuyo, ¿me permitirías visitar tu residencia principesca todos los días? Xiaoi se tensó y me miró. ¿Por qué no? Mis puertas están abiertas para ti cuando quieras. Zhou Yuchen salió de la habitación interior. Claro que no es aceptable. Tu pequeño plan es tan ruidoso que puedo oírlo desde aquí. Xiaoi lo fulminó con la mirada y resopló con frialdad. Así que no lo soportas, maestro Zhou. ¿Incluso mi hija es algo que quieres robarme? Zhou Yuchen, siendo un erudito, nunca pierde en un duelo verbal. Su Alteza es ciertamente capaz, pero es curioso que ninguno de sus hijos pueda ser reconocido públicamente. Las palabras tocaron una llaga. Su expresión se ensombreció complicada y tensa. Ahí van, me niego a ceder. Tras un largo enfrentamiento, Xiaoi finalmente bajó la mirada y dijo en voz baja, está bien, no pelearé contigo por ella. Llamó a Chen Xuan y le habló con mucha solemnidad. Intentó hacerle entender que él era su verdadero padre, y que Zhou Yuchen era solo mi hombre temporal. Chen Xuan asintió, lo entiendo, tú eres el verdadero padre. Él es el padrastro. Xiaoi parecía profundamente aliviado. Deberías convencer a tu madre para que regrese conmigo cuanto antes. En ese momento Zhou Yuchen y yo estábamos junto a ellos. Xiaoi no dejaba de guiñarle el ojo a Chen Xuan con frenesí, claramente queriendo vengar la dignidad de su padre. Chen Xuan respondió con torpeza, papá, haré lo que pueda. Zhou Yuchen ya había tenido suficiente. Se interpuso entre ellos, bloqueando el paso de Xiaoi. Creo que Su Alteza debería dar ejemplo, disciplinar bien a Su Majestad y dejar de molestar a nuestra Xuan Xuan. Xiaoi se quedó sin palabras y se marchó en un torbellino de mangas.
Unos días después, Xiaoi arrastró al joven emperador al campo de entrenamiento militar, obligándolo a comer y dormir con los soldados y a soportar duros ejercicios. El emperador, mimado desde la infancia, maldijo a Xiaoi todo el día. Alguien lo delató. Dicen que Xiaoi estaba tan furioso que se saltó la cena y salió personalmente a golpearlo. Mi madre es tu abuela. ¡Qué nieto tan filial eres! El emperador corría por el campamento gritando, incluso vociferando sobre el regicidio, lo que solo hizo que Xiaoi golpeara con más fuerza. Me escribió una carta pidiendo ayuda. Mi madre, tío real, me va a matar. Por favor, sálvame. Te lo ruego. Zhou Yuchen miró la carta en mis manos, sonriendo levemente. Por suerte, la niña que me hiciste criar es una niña. Solo pude suspirar con impotencia. Tras la repentina muerte del difunto emperador, Xiaoi tuvo que encargarse de los asuntos de Estado y del ejército, y yo, recién embarazada, tuve que dejar el palacio para ir a Jiangnan. El joven emperador careció de la guía adecuada durante su infancia. Naturalmente se volvió rebelde e inútil. Zhou Yuchen dobló la carta. Deja que Xiaoi se encargue de él. Luego colocó la placa de registro de Jade de Chenshuang sobre el escritorio. Todo está listo. Solo su nombre formal. ¿Ya lo has decidido? Chenshuang era un nombre informal que le había dado. Ahora que se estaba convirtiendo en parte de la prestigiosa familia Zhou, era realmente insuficiente. Miré la carta astral grabada en la placa. Sí. Lo he decidido. Zhou Xuan Wai. Mojé mi dedo en T y escribí el carácter Wai en la mesa. Eiluan. Este carácter parece un nombre de niño. Zhou Yuchen lo borró y lo reemplazó con otro homófono, Wai Wai. Wai. Zhou Xuan Wai. Unos días después, Zhou Yuchen llevó a Chenshuang al templo Tiantong para orar. Me preguntó si quería ir. Rechacé la invitación. Como emperatriz viuda, siempre que había salido con Chenshuang, lo hacía disfrazada de sirvienta. Ahora que era oficialmente su hija, necesitaba mantener la distancia. El templo Tiantong no era un lugar seguro. Pero Zhou Yuchen se mantuvo firme y cauteloso. Confié en él para que cuidara de Chenshuang y evitara problemas. Pero claro, los problemas llegaron de todos modos. 8. Enloquecido por el bullicio diario del emperador, Xiaoi también fue al templo Tiantong. Allí se topó de frente con Chenshuang y de inmediato se enfrentó de nuevo con Zhou Yuchen. Mi hija con este carácter Wai no le sienta bien. Demasiado erudito. Zhou Yuchen me contó más tarde que en ese momento el maestro Xia Weiji, el solitario preceptor nacional, pasaba con una escritura en la mano. Se detuvo de repente. Xia Weiji dudó un momento y luego pidió la carta astral de Chenshuang. La estudió largo rato antes de devolverla. Se dio la vuelta para irse, pero Xiaoi le bloqueó el paso. Cuando el difunto emperador enfermó, busqué por todas partes al preceptor nacional, pero no pude encontrarte. Y ahora estás aquí. Cuando el difunto emperador se desmayó, los rumores decían que solo el preceptor nacional podría salvarlo. Pero por mucho que Xiaoi buscara, no pudo localizar a Xia Weiji. Al oír esto, la expresión de Xia Weiji se ensombreció y se enfrió. De repente extendió la mano y empujó con fuerza a Xiaoi. Zhou Yuchen me tomó la mano y murmuró para sí, dime, ¿qué pudo haber hecho Xiao para que Xia Weiji perdiera el control de esa manera? No respondí. Tras reflexionar un momento, Zhou Yuchen trazó círculos en mi palma. Cuando trabajaba en la Academia Anlin, oí que durante un sermón para el difunto emperador, el preceptor nacional te vio una vez y dejó de cantar de repente. Había muchos rumores al respecto. Hoy, cuando lo vi pidiendo la carta astral de Xuanxuang, por un momento, me pregunté si. Me miró fijamente a los ojos, como si intentara confirmar algo. Maestro Zhou, dije, ¿me está interrogando? Xiaoi ya revisó a fondo la carta astral de Chenshuang. Encaja perfectamente. Es su hija. Sin embargo, Zhou Yuchen claramente no me creyó. Las cartas astrales se podían falsificar. Aún así, me hizo su promesa. Aoluan, no me atrevería a interrogarte. Sea cual sea la verdad, desde hoy, Xuanxuang es nuestra hija. La alegría me inundó el pecho.
Me giré y lo rodeé con mis brazos. Zhou Yuchen sacó media rama de ciruelo de su manga y la colocó sobre mi escritorio. Después de que Xie Weiji se fuera, Xiaoi oyó que el emperador estaba haciendo un berrinche y salió corriendo. Fui tras la montaña del templo Tiantong y recogí esto para ti. Siempre había sido así. Me traía algo cada vez que salía. De no ser por haber sido convocada al palacio por el difunto emperador, probablemente me habría casado con él. Vivir una vida matrimonial normal con Zhou Yuchen habría sido maravilloso. Zhou Yuchen me preguntó si quería ver cómo estaba el emperador. El emperador se encontraba confinado en la residencia del príncipe regente. Chen Xuan quería presenciar el alboroto y había seguido a Xiaoi de vuelta. Había pasado un mes. Quizás yo también debería echarle un vistazo. Deja que Xiaoi haga de policía malo y yo de policía bueno. Normalmente funcionaba bien. Inesperadamente, al llegar a la residencia del príncipe regente, Xiaoi se había enfermado. El emperador dijo que Xiaoi lo había estado regañando, y de repente se desmayó completamente inconsciente. Ordené que se llevaran al emperador y lo custodiaran con firmeza. Zhou Yuchen envió jinetes a buscar médicos imperiales de inmediato. Xiaoi siempre había sido robusto. Esta repentina enfermedad era extraña. Decenas de médicos lo examinaron uno tras otro, intercambiando miradas inquietas. Parecía que nadie se atrevía a hablar. Zhou Yuchen me observó con la mano y les dijo que hablaran con libertad. Un médico anciano finalmente intervino. Dijo que los síntomas de Xiaoi eran notablemente similares a los de la enfermedad que padeció el difunto emperador hacía 15 años. Sabía exactamente lo mortal que había sido esa enfermedad. Xiaoi no debe morir. Apreté los dedos con tanta fuerza que me dolía la palma. La mirada de Zhou Yuchen se agudizó, su expresión se tornó sombría. Ordenó a la guardia personal de Xiaoi: vayan al templo Tiantong e inviten al maestro Xiao Weiji. Cueste lo que cueste, debe ser traído aquí. Es decir, incluso si se negara, lo arrastrarían hasta aquí. Justo entonces Inshuang irrumpió en la habitación, agarrándose al marco de la puerta. Xiao Weiji ya estaba en la puerta. 9. Xiao Weiji estaba justo afuera de la puerta. No era posible que fuera solo una coincidencia. Xiaoi enfermó al regresar del templo Tiantong, y solo Xiao Weiji, quien casualmente esperaba afuera, pudo curar esta enfermedad. Temí que no fuera una enfermedad en absoluto. Estaba mirando claramente el rostro de Xiaoi, pero lo que me vino a la mente fue la palidez mortal del difunto emperador de aquel entonces. Xiao Weiji entró. Como siempre, no llevaba nada consigo y parecía intacto. Zhou Yuchen hizo un gesto con la mano, despidiendo a los demás. Me ayudó a sentarme tambaleándome, antes de mirar fríamente a Xiao Weiji. Aunque Xiaoi te haya ofendido hoy, dijo, no es motivo para que muera. Xiao Weiji ni siquiera lo miró. Solo a mí. Si lo hubiera querido muerto, dijo con calma, habría muerto hace mucho tiempo. Solo estoy aquí para confirmar una cosa. Sabía lo que quería confirmar, si Inshuang era su hija. Se acercó a Xiao y comprobó su estado y luego conversó conmigo con naturalidad. Pei Luan, la única persona a la que he resentido de verdad en mi vida es a él, Xiaoi. No es un buen hombre, pero la fortuna le favorece demasiado. Sacó un frasco de medicina de su manga, lo vertió en la boca de Xiaoi y luego le levantó la mandíbula con cuidado para que tragara. Solo después de terminar todo esto, se volvió hacia mí, mirándome fijamente. Pero mi suerte es miserable. Incluso después de abandonar mi cultivación, rompiendo cada voto que hice, cuando finalmente regresé, la persona que amaba ya se había ido. Me quedé paralizado por un largo rato. Una vez, alguien le preguntó a Xiao Weiji por qué había dejado la vida monástica. Respondió que le faltaba autodisciplina. Había roto un voto. Supuse que se refería al voto de celibato. Pero no era solo celibato. También estaba el juramento de no matar. Xiao Weiji señaló a Xiaoi. Con un cuenco de sangre de un pariente cercano, despertará en 1 hora. Todo volverá a la normalidad. Los padres y hermanos de Xiaoi habían fallecido hacía tiempo. Sus únicos parientes consanguíneos vivos eran sus hijos. Zhou Rukun no se atrevió a actuar precipitadamente y en cambio me miró.
Xiao Weiji se puso frente a mí, golpeando suavemente la mesa con un dedo. ¿Eiluan Chen Xuang es su hija? Es plausible que puedas ajustar su fecha de nacimiento unos meses. Pero cuando la vida y la muerte penden de un hilo, no se puede jugar. Bajé la cabeza y me negué a emitir un solo sonido. Al ver mi silencio, Xiao Weiji se convenció aún más de sus sospechas. Eiluan, cuando supe que eras la emperatriz en aquel entonces, apenas pude dormir otra noche. Salí del palacio sin permiso en parte para evitar tratar con el difunto emperador, pero sobre todo por miedo a meterte en problemas. No sabía que te quedabas con Xiao y por nuestro hijo. Levanté la cabeza. Xiao Weiji me tendió la mano. Puedo salvarlo. Déjame llevar a Xuanzhuang de vuelta a Jiangnan. Te esperaré allí. Zhou Rukun se quedó paralizado un momento, luego se dio la vuelta, dejándome la decisión a mí. Miré a Xiao Weiji con incredulidad. ¿Acaso sabía lo que decía? ¿Se estaba ofreciendo a ser mi amante oculto? Sus pestañas temblaron levemente. Me miró fijamente con los ojos firmes y decididos, y los labios ligeramente curvados, tal como lo describían los libros. A este hombre brillante e intocable como una luna, lo había bajado del altar. Pero el tiempo ya había pasado. Xiao Weiji, dije en voz baja, en todos estos años, nunca te pregunté por qué dejaste el palacio. Y nunca preguntaste por qué seguía Xiaoi. ¿Sabes qué significa eso? Sus dedos se detuvieron. ¿Qué? Me puse de pie. Significa que tú y yo nunca estuvimos destinados a estar juntos. Caminé al lado de Xiaoi. Xiao Weiji, no necesitas esperarme en Jiangnan, porque Xuanzhuang realmente es la hija de Xiaoi. Xiao Weiji me miró atónito. La calma impecable en su rostro jade se quebró levemente. Si quieres pruebas, dije, consigámoslas. Xuanzhuang estaba en la residencia de Xiaoi. Ya lo había decidido. Iría a buscar la sangre yo mismo. Media varilla de incienso después, regresé con Xuanzhuang. Su rostro estaba pálido con la mano vendada colgando a su costado mientras me seguía. Llevé el cuenco de sangre fresca a los labios de Xiao y se lo di. Xiao Weiji hizo un gesto para detenerme, pero bajó la mano de nuevo. Aoluan, si esto no lo despierta, aún tengo otras opciones. No te preocupes, no lo dejaré morir. Te lo agradezco, dije en voz baja. Pero Xiaoi despertará. Zhou Rukun miró la mano de Xuanzhuang y preguntó con preocupación si le dolía. Xuanzhuang apretó los labios, visiblemente afligida. Xiao Weiji se adelantó para revisarle la herida. Levantó la gasa con cuidado. Tenía la palma cortada hasta medio dedo, atravesándole toda la mano. Yo mismo me había hecho ese corte con una daga. Xiaoi recuperó la consciencia lentamente. En cuanto abrió los ojos y me vio, susurró, Aoluan. Al oír su voz, Xiao Weiji palideció. Todo su cuerpo se puso rígido. Xuanzhuang, ella sí que es su hija. Le serví agua a Xiaoi y miré a Xiao Weiji. Fue solo un malentendido. Deberías irte. Sus piernas cedieron. Se apoyó en la mesa, cabizbajo. Una risa fría y hueca resonó en su pecho. ¿Un malentendido? Entonces que envenenara al difunto emperador no fue un malentendido. Adelante, mátame. Xiaoi, apenas despertado, oyó esto y empezó a toser con fuerza. No tenía intención de dejar ir al asesino del difunto emperador. Xiaoi y el difunto emperador eran hermanos de la misma madre. Un vínculo profundo. Le lancé una mirada a Zhou Rukun, y él personalmente acompañó a Xiao Weiji fuera. Xiaoi se apoyó en la cama y preguntó por qué lo había dejado ir. Me quedé de pie, mirándolo con voz fría. Xiaoi, ¿has olvidado cómo murió el difunto emperador? Tú y yo no hicimos nada mejor. ¿Qué viejas muertes planeas resolver? 10. Los rumores nunca surgen de la nada. Cuando el difunto emperador yacía en cama, Xiao y yo nos vimos varias veces. El dormitorio siempre olía a medicina amarga. Los sirvientes quemaban incienso denso para disimularlo. Los olores superpuestos hacían que el aire fuera casi sofocante. Xiaoi se sentaba a la mesa, aburrido como un tronco, mirándome de vez en cuando. Capté una de esas miradas.
¿Aburrido, Su Alteza? Xiaoi nunca me hablaba por hablar. Solo parecía un poco sorprendido. Me acerqué y me incliné frente a él. Sé que eras tú. Xiaoi se quedó paralizado. ¿Qué? Murmuré en su oído, esas noches de medio mes. Fuiste tú. Tiró su taza de té. Me arrodillé para recoger los trozos con un pañuelo y luego lo miré. Ya no te aburres, ¿verdad? Su mirada se oscureció al instante. Y desde entonces estuve con él. Chen Xuang seguía de pie en la habitación. Su rostro estaba inexpresivo con los labios entreabiertos. Los verdaderos secretos del palacio eran mucho más escandalosos que cualquier cosa que hubiera leído. Xiaoi, intimidada por mis palabras, se ablandó. Ailvan, el niño, sigue aquí. Al ver que su tez había recuperado por completo y que aún tenía fuerzas para discutir, supe que Xiao Weiji no había mentido. Xiaoi estaba realmente bien. Zhou Rukun entró de nuevo. Debió haber acompañado a Xiao Weiji. Tenía que regresar con él y también llevar al emperador de vuelta al palacio. Chen Xuang había estado exhausta todo el día, así que se quedó en la residencia de Xiaoi a descansar. Dentro del carruaje el emperador tenía la boca tapada con un paño. Tenía los ojos rojos de tanto llorar. Zhou Rukun retiró la tela. El emperador inmediatamente comenzó a quejarse. Tío Rukun. Mi madre intentó matarme. Entró corriendo con un cuchillo. Da más miedo que el tío Xiao. Extendió el brazo mostrando un corte reciente. Zhou Rukun lo tranquilizó, chasqueando la lengua. Entonces la denunciaré cuando regresemos. El emperador me miró de reojo. ¿Denunciarla? ¿No podríamos encerrarla en el palacio frío? Lo miré. Se quedó callado al instante. Luego se aferró aún más al brazo de Zhou Rukun. Me di la vuelta y levanté la cortina del carruaje para que entrara la brisa del atardecer. Me sentía insoportablemente sofocado. Zhou Rukun me miró, apoyó una mano en mi hombro y me dio un suave golpecito. Respiré hondo un buen rato antes de volver a bajar la cortina y preguntar qué dijo. Zhou Rukun eligió sus palabras con cuidado. Aoluan se va de la capital. Probablemente para siempre. Muy bien. No hablamos más durante todo el camino de regreso. Una vez dentro del palacio, tras entrar en la alcoba, todas mis fuerzas se agotaron de repente. Mis pasos vacilaron y me desplomé en la cama. Zhou Rukun se quedó junto a la cama y suspiró. Chen Xuang es la hija de Xiao Weiji. ¿Por qué se lo ocultaste? Cerré los ojos. Tenía las mejillas frías y la voz aún más tensa. ¿Lo oíste? Si lo supiera, jamás lo soltaría. Zhou Rukun se sentó. Aoluan, ¿y qué? ¿Y qué? Xiao Weiji era como la luna sobre las montañas. Puro, inmaculado, sincero sin medida. Su amor era el mismo. Soportó 15 años en el templo Tiantong, negándose a perdonarnos a mí y a Xiaoqi. Miré a Zhou Rukun. Si se entera de que Xiaoqi y yo ya estamos liados, pasará décadas torturándose de nuevo. La primera vez que el difunto emperador me llamó a su cama, se quejó de que la luz de las velas le hacía daño en los ojos y ordenó que se apagaran todas las lámparas. Estaba muy oscuro. Esperé. Hasta que alguien me tocó. Abracé a esa persona. Después de unas noches, lo noté. No era el difunto emperador. No era un hombre de 50 años. Le mordí el cuello, dejándole marcas de dientes. Al día siguiente vi la misma marca en el joven príncipe Xiaoqi. Así que era él. Todo era parte del plan del difunto emperador. Cuando quedé embarazada y di a luz al príncipe, ya no tuve que acompañarlo al lecho del emperador. Xiaoqi fingió no conocerme. Después de eso me convertí en una joven emperatriz ociosa, y en el Salón de los 1000 Budas, conocí a Xiao Weiji. Zhou Rukun suspiró suavemente mirándome. Pero lo vi. Eiluan, si te gustaba. 11. Ese año yo, Peiluan, pasé de ser la consorte imperial a convertirme en la emperatriz demonio. Pero solo tenía 17 años. Cuando Xiao Weiji dijo que quería casarse conmigo, sinceramente deseé ser solo una pequeña doncella.
Si esperas unos años más hasta que Su Majestad me permita salir del palacio, le dije, entonces podré casarme contigo. Xiao Weiji me miró y sonrió de repente. Su sonrisa era impresionante. Dijo, pero he oído hablar de la emperatriz. ¿De verdad te dejará ir? Había oído hablar de mí. Me quedé paralizado. Mi reputación era terrible. Sobre todo los rumores sobre mí, el emperador y Xiaoqi. No tenía ni idea de cómo explicar que era la esposa del emperador, pero que tenía un hijo con Xiaoqi. Mi rostro ardía de vergüenza, y lo único que pude hacer fue dar media vuelta y huir. En aquel entonces no podía dormir por las noches. Miraba la luna ensayando lo que quería decirle. Quizás podría decirle a Xiao Weiji que mi situación era muy complicada, pero que nada de eso había sido mi elección. Quizás podría preguntarle si se había escapado conmigo. Pero cuando Xiao Weiji me vio aparecer al mismo tiempo que el difunto emperador. En ese instante no solo cesaron los cánticos en el salón, sino que casi se me paraliza el corazón. Todas mis palabras preparadas fueron inútiles. Desde entonces nunca volví a ver a Xiao Weiji. Me agaché en el suelo del Salón de los 1000 Budas, murmurando para mí una y otra vez. Así que ser la emperatriz fue suficiente para asustarte, y ni siquiera sabes lo complicado que es en realidad. Zhou Yuchen me secó las lágrimas. Entonces dime, dijo. Mientras sea asunto tuyo, lo aceptaré todo. Me apoyé en el pecho de Zhou Yuchen. Entonces te lo contaré. Más tarde, cuando descubrí que estaba embarazada, no me atreví a llamar a los médicos imperiales. Seguía teniendo que velar diariamente junto al lecho de enfermo del difunto emperador, y la única persona que se presentaba ante mí era Xiaoqi. Xiaoqui buscaba a Xiao Weiji, pero ni siquiera él pudo encontrarlo. ¿Cómo podría yo? No podía esperar más. Tenía que pensar en algo. Le dije a Zhou Yuchen, al principio Xiaoqui solo me irritaba. Pero cuando estaba en mi punto más desesperado, me di cuenta de que era una suerte que estuviera allí. Xiaoqi no era precisamente un buen hombre, pero tampoco era malo. El difunto emperador se esforzaba por engendrar un heredero, por lo que Xiaoqi, en secreto, lo sustituía. Más tarde Xiaoqi se convertiría en un pilar más fiable para el imperio. Xiaoqi lo encontró todo sospechoso y se resistió durante años. Todas las consortes del difunto emperador ya eran mayores. El emperador estaba preocupado, así que finalmente dijo, entonces te buscaremos una jovencita. Esa jovencita, con o sin suerte, era yo, la pálida. A los 15 años todavía jugaba con Zhou Yuchen. No tenía ni idea de que tras las capas de paredes carmesí y techos dorados, mi destino ya estaba sellado. Zhou Yuchen era un talentoso joven. Las cometas que hacía eran hermosas. Me dijo que si algún día me casaba con él, me haría una cometa de fénix. Le pregunté qué aspecto tenía un fénix. Zhou Yuchen dijo, tu nombre es una especie de fénix. Una profecía cumplida. Zhou Yuchen pasó 15 años recorriendo el largo camino a mi lado. Irrumpió en mi palacio y me preguntó si estaría dispuesto a mirarlo. Bromeé, pero señor Zhou, mi situación es mucho más complicada de lo que usted piensa.